Él es el marido de mi novia. Y esta mujer llega y se mete en mi relación con mi mujer. Ella y tú compraron una casa, estando ella casada con él. Y ahora me está diciendo que esa casa es de él y de que yo me tengo que salir. Los tres juntos podemos ser mejores Pero padres yo no voy a para las vivir con un niñas. asesino. Esta es mi mujer y esta aquí es una descarada. Tú eres una descarada. Aquí hay algo en esta demanda raro. ¿Por qué usted no quiere ir a un asilo? ¿Por qué quiere ir a la cárcel? Hay atención y lo tratan a uno como la gente. En la cárcel. Sí, Las cárceles federales tienen todo tipo de cuidado médico, tienen un sinnúmero de privilegios. Para que lo metan a la cárcel, él piensa en asesinar. ¿Y a quién vas Pero a no matar? quiero que me ¿Y a quién vas a condicionen. matar? Voy a empezar con usted, que usted es una persona importante. ¿Qué es lo que usted me ha dicho a mí? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El político hindú Mahatma Gandhi dijo: el dinero no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, yo tengo miedo de vivir con un asesino. Caí preso por culpa de ella. Buenas tardes. Un Buenas asesino. tardes. Un Un asesino. Doctor Apolo, yo necesito que este tipo se vaya inmediatamente de mi casa. Ok, espérate. Él es el Es marido loca. de mi novia. Espérate, Carolina, espérate, Carolina. Espérate un momento. Carolina, estás demandando a Enrique, que es el marido de tu pareja. Sí. Que es mujer. Sí, claro, es la esposa Claro, de él. claro. Y tú estás pidiendo que él Se vaya de mi casa inmediatamente porque él es prácticamente un asesino. doctora. desaloje la casa. Exacto, exacto. Venga, le explico lo A que ver, pasa. explícame. Brenda y yo nos conocimos en el trabajo. Yo fui jefa de ella por mucho tiempo. Ella llegaba con los ojos hinchados, con moretones por todo el cuerpo. Yo le preguntaba, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Y me decía, no, me resbalé por ahí, me caí, que las niñas... ¿Cómo le van a pegar a unas niñas? Las niñas tienen 4 y 5 años, ¿cómo le va a pegar? Por fin un día me confesó de que su esposo, de que este tipo le estaba pegando. Y yo le dije, Brenda, usted tiene que salir de esa casa inmediatamente, tiene que llamar a la policía. No puede estar así, la va a matar. La va a matar. Ok. Entonces empezamos una relación de escondidas. A escondidas. Sí, y ella y yo tuvimos algo muy bonito. Nos íbamos a los restaurantes, yo la invitaba, el amor era divino. Y un día él se fue, me dijo, ven a mi casa y te quedas conmigo. Entonces yo me quedé con ella una semana. Porque él estaba fuera. Él estaba fuera ya, cuando de pronto, doctora, él se aparece. Ella y yo estábamos en la cama haciendo el amor. Ajá. Y él se aparece, este tipo, y se pone como una fiera, como un diablo. Y empezó a pegarle a ella. A mí me dio miedo. Yo salí de la casa corriendo, salí por la ventana, la escuché gritando, inmediatamente llamó la policía. Ok. Gracias a Dios en ese momento lo mandaron inmediatamente preso. ¿Lo arrestaron? Lo arrestaron y se lo llevaron preso por 1 año. Ah, le metieron 1 año. 1 año. Ok. Y ahí la vida nos cambió. Claro. Fue algo muy bonito. Pudimos Ok. establecer nuestra relación. Ajá. Yo le dije, mira, póngale el divorcio inmediatamente, mándale el divorcio, y que todavía no lo ha firmado a propósito. No ha firmado. Pero ¿Cómo lo va a él no firmar tiene si que es mi firmarlo. mujer? El Está que lo tiene loca. que firmar es el juez. Pues él no ha aceptado la demanda de divorcio. No, él no tiene nada. Bueno, perdóname, pero el abogado que las está representando, no sé si les está explicando cómo es la cosa, pero él no tiene que aceptar nada. Él necesita divorciarse de Brenda, de mi novia. Sí, yo sé, el juez tiene que firmar la sentencia de divorcio. Pero bueno. Entonces, sí, él apareció, ella y yo compramos una casa, yo puse... Espérate un momento, ella y tú
Compraron una casa, ella tenía- estando ella casada con él. Ella tenía $50,000 en ahorros y yo le dije, bueno, cojamos ese dinero, yo pongo mi crédito porque el crédito de ella es muy malo, yo puse mi crédito y compramos una casa. O sea que ella puso el dinero, tú pusiste el crédito. El crédito. Y compran una casa a nombre de mío ustedes dos. y de Brenda. Exacto. Estando Cuando de ella- pronto él se aparece y ahora me está diciendo que esa casa es de él y de que yo me tengo que salir. Cuando yo he criado los hijos, yo he Pero tú no has estado- criado los hijos nada más que por un año. Pero sí, las niñas estuviste un estaban año. orinando en la cama, no estaban nada bien, ahora están felices. Claro. Y ahora le tienen miedo. Pero Él ¿por le qué él habla está muy de feo. vuelta dentro de la casa? ¿Quién lo deja entrar a la casa de nuevo? Pues yo le dije a ella me dijo, mira, por favor, un mes, deje que él esté ahí un mes, él va a firmar el divorcio, él se va a ir después de un mes y yo le dije, bueno, está un bien. tipo que le entró a patada a la mujer, fue preso, sale de prisión y le abren la puerta a la casa para que vuelva a entrar a la casa. Pero ella me dijo que solamente un mes. Por eso es que estoy aquí, doctora. Ajá. Por eso es que No, estoy aquí. tú estás Porque buscando un necesito que él milagro, salga hija, inmediatamente milagros. esta basura. Tú lo que la buscas son basura. milagros, casi. Tú eres una descarada lo que tú eres. Esas Ok, niñas yeah. le tienen un miedo increíble. Claro. Es ok. algo horrible. ¿Y ha horrible. habido violencia desde que están todos juntos? Sí, ¿La ha familia habido ente- violencia. Él le habla muy feo, Y violencia. la pero es que yo no entiendo ni cómo él está de vuelta en la casa si él sale de prisión con Pues una orden de precisamente, alejamiento. doctora, Él no se puede precisamente por eso acercar es que a estoy ustedes. aquí. Precisamente por eso es que estoy aquí, porque necesito que esta persona salga. Él es un asesino. Él tiene que estar en la cárcel, no con unos niños de 4 y 5 años. Ok, perfecto. Entonces, esa es tu demanda. Que Esa se es mi desaloje demanda. y se desaparezca. Y se vaya inmediatamente. Ok, perfecto. Muy bien, Enrique. ¿Cómo respondes a la demanda? Yo vine acá, jueza, para pedir mis 50,000 cañas que yo dejé en la casa Ah, con mi mujer. Y llega esta descarada y la encuentro en mi casa. sí, el asesino. ¿Ok? O sea, tú tenías $50,000 reunido en tu casa. Claro que sí. Ajá. Ella nunca me dijo eso. Perdón que la interrumpa. Ella nunca me dijo que el dinero era de él. Nunca Ella me- no está hablando nunca me lo contigo, mujer. Ajá. dijo. Usted se calla. Usted se A mí no me calla. hable a mí. Entonces, lo tuyo es que te den... Bueno, ¿y la orden de alejamiento dónde está? ¿A ti no te Me dicen- hace falta los 50,000 cañas para pagar un abogado de inmigración que estoy en holding en este momento por culpa de ella. ¿Cómo que estás en holding ahora? ¿Por qué razón? Esta mujer me metió preso y todo eso. Pertenece. Pero, ¿de qué tú me estás Deportado. hablando? ¿Tú ¿holding de qué? ¿Hold de qué? ¿De inmigración? Sí, de inmigración. Ah, de inmigración. ¿Y tú de dónde eres? Cubano. Ah, cubano. Ay, por haber cometido un crimen, ahora te tienen en hold para deportarte. Así es, por culpa de ella. Ay, Por bien. culpa por mía, culpa de ¿no? ella, no por Por ser culpa de los ases- golpes que diste tú. Oye, Claro. esta No por tu mujer, violencia. Claro. mira, No por tu violencia, sino por la de ella. Exacto. yo siempre he sido un hombre trabajador y Y esta violento. mujer llega y se Ajá. mete en mi relación con mi mujer. Ajá. ¿Cómo no voy a tener la razón? De decir, le metí un ganatón ahí a mi mujer por faltarme el respeto y estar ahí con una mujer Pues en yo mi le di cama. En mi amor. cama. Aquí hay Yo tres- le di aquí hay cariño, tres yo crié neuronas. esas niñas. Y hay dos que están dañadas. Esto es fácil. 3 neuronas, hay 2 que están hechas a perder. ¿Quién tiene testigos en este caso? ¿Yo? ¿Tú tienes testigos? ¿Sí? Ah, perfecto. Vamos a pasar al testigo del demandado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Brenda. ¿Y tú quién eres? Yo soy la esposa de Enrique y la novia de Carolina. Pero esta es tu pareja y ha venido de testigo del marido a quien tú estás tratando de sacar de la casa. Ey, ¿cómo te quedó el ojo? No, señores, aquí hay... No, aquí hay algo en esta demanda raro. Aquí hay alguien muy despistado entre estos 3 personajes. Aquí hay alguien que lo que tiene en la cabeza está vacía. Y no la voy ni a mirar muy disimuladamente. Voy a hacer un corto receso para ver a la vuelta qué tiene que decir el ejemplar de Brenda. No se vaya. ¿Qué papelón de ridícula está haciendo la señora Carolina? Brenda, ¿qué Ella lo pasa? que quiere son los 3 juntos. ¿Tú no quieres tener un trito amoroso con estas 2 bellas personas? Caso cerrado.